Hola, hoy vamos a meternos de lleno a explorar dos fuerzas que, aunque no las veamos, moldean toda la educación. Son como dos almas que viven en cada educador, en cada clase, la pedagogía y la didáctica. Y les aseguro algo, entender cómo se equilibran es descubrir el secreto de una enseñanza que de verdad funciona. A ver, detengámonos un segundo a pensar en esto. Todos hemos tenido buenos profesores, ¿cierto? Pero, ¿y esos que son inolvidables, los que de verdad nos cambiaron algo por dentro? ¿Qué tenían de especial? La respuesta, y aquí viene lo interesante, está en el balance perfecto entre dos tipos de conocimiento, dos maneras de ver la educación. Ojo, antes de seguir, hay una palabra clave que tenemos que entender bien: saber. No es lo mismo que conocer. Conocer es, bueno, tener datos, información. Pero saber es otra cosa, es mucho más profundo. Implica querer aprender, dominar de verdad el tema y, esto es crucial, tener la capacidad de tomar distancia y reflexionar sobre eso que sabes. El saber al final nace de la experiencia, de vivirlo, no solo de leerlo en un libro. Muy bien, aquí está nuestra ruta de hoy. Primero, vamos a profundizar en eso de saber. Luego, nos metemos con el alma pedagógica, después con la mente didáctica. Veremos cómo chocan, la tensión que hay entre ellas y, finalmente, cómo encontrar el equilibrio para una enseñanza genial. ¡Arranquemos! Empecemos con la primera gran protagonista de esta historia, el saber pedagógico. Piensen en esto como el corazón, el centro filosófico de la educación. No se preocupa tanto por el qué o el cómo se enseña, sino por la pregunta más importante de todas, el por qué. ¿Para qué educamos? El saber pedagógico es en esencia una reflexión sobre las finalidades de la educación. Nació con las ideas de la Ilustración, así que sus pilares son la libertad y la autonomía de la persona. No se trata de entrenar a alguien para hacer una tarea, sino de darle herramientas para que libere todo su potencial como ser humano. Y claro, esta idea no salió de la nada, tiene su propia historia. En el siglo XVIII se sembraron las ideas de libertad. Luego, en el XIX, la escuela se convirtió en la fábrica de ciudadanos para las nuevas democracias. Y ya mucho más para acá, la pedagogía empezó a conversar con la psicología y la sociología para entender a la persona de una forma mucho más completa. Mire, esta cita de Jan Husay lo resume perfectamente. El pedagogo no es alguien que sigue un manual al pie de la letra. ¡Para nada! Es el que siempre está cuestionando, buscando el cambio, abierto a nuevas ideas, todo por el bien de quien aprende. Es un espíritu, digamos, inquieto y reflexivo. Y este saber no es algo abstracto, ¿eh? Nace de personas de carne y hueso. Gente como Pestalozzi, que fue un pionero en observar cómo aprenden los niños. Janusz Korczak, que defendió sus derechos hasta el final. O ni hablar de Paulo Freire, que le dio un giro de 180 grados a todo con su pedagogía del oprimido. Su conocimiento viene de la acción, de estar ahí, en la trinchera. Listo, ya conocimos el corazón. Ahora vamos a conocer al cerebro, la mente didáctica. Si la pedagogía era el gran porqué, la didáctica es el cómo. Es la parte estratégica, científica. Su pregunta es otra, mucho más directa. ¿Cuál es la mejor manera de enseñar esto en específico? El saber didáctico es, digamos, hijo de otra época, de la razón instrumental. Se hizo fuerte por allá a finales de los 60. Su meta es muy clara: optimizar la enseñanza de un conocimiento. A la didáctica no le preocupa tanto la libertad del ser, sino cómo hacemos para que alguien entienda sí o sí las matemáticas, la historia o la física de la manera más eficiente posible. Y para entender cómo funciona la didáctica, hay que mirar su núcleo, lo que llaman el triángulo didáctico. Es un sistema con 3 vértices: quien enseña, quien aprende y el conocimiento que está en juego. Lo que hace la didáctica es analizar a fondo las relaciones que se dan ahí dentro para que todo funcione como un reloj. Y para lograrlo, la didáctica ha desarrollado su propia caja de herramientas súper específica. Tiene conceptos como transposición, que es el arte de adaptar un conocimiento complejo para el aula, o el contrato, que son las reglas no escritas del juego. Analiza los obstáculos para aprender y diseña situaciones para superarlos. Es como una ingeniería de la educación, si lo piensan. Ok, ya tenemos a nuestras dos protagonistas en el escenario.
Ahora sí, vamos a ponerlas cara a cara, porque es justo aquí donde nace la tensión que define a la educación, ese choque constante entre el propósito y el método. Escuchen esta frase, que viene directo de la fuente y es, ¡wow! Es brutal. Resume el conflicto a la perfección. Una busca la libertad, la otra la eficacia. Entonces, ¿son enemigas o pueden trabajar juntas? Miren esta tabla, porque lo deja clarísimo. Por un lado, el corazón pedagógico. Su propósito es liberar. Su naturaleza es filosófica y se mueve por la esperanza. Del otro lado, el cerebro didáctico. Su propósito es instrumentalizar. Su naturaleza es racional y se basa en la ciencia y la eficiencia. Uno busca la plenitud de la persona, el otro el dominio de la materia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que elegir un bando, corazón o cerebro? Pues la respuesta es un rotundo no. La verdadera maestría, esa enseñanza que se vuelve inolvidable, no está en elegir, sino en saber juntar ambos mundos. Y es que este es el punto central de todo. Un pedagogo lleno de buenas intenciones, pero sin métodos claros, pues, se queda en eso, en buenas intenciones. Y un experto en didáctica, con las mejores técnicas, pero sin un propósito humano profundo, simplemente entrena robots. Ambos son vitales. El por qué necesita un cómo, y el cómo necesita desesperadamente un por qué. A ver, ahora llevemos todo esto a algo súper actual. Si hoy tuviéramos que diseñar una inteligencia artificial para enseñar, ¿qué le pedimos? ¿Que sea un pedagogo digital con un gran propósito o un didacta algorítmico súper eficiente? La respuesta, ya se la imaginan, es que tiene que ser los dos. El presentador de IA ideal sería una fusión de estos dos mundos. De su cerebro didáctico tomaría la estructura clara, la eficiencia, el uso de gráficos y esquemas para visualizar ideas complejas. Pero de su corazón pedagógico tomaría la habilidad de conectar, de usar un lenguaje sencillo, de hacer preguntas y usar ejemplos que a todos nos hagan sentido. No solo explicaría, sino que invitaría a reflexionar. Podría decir algo como, ok, vamos a analizar este tema como lo haría un investigador, y de repente todo tiene un contexto, un sentido. Y con esta reflexión, cerramos. Mientras avanzamos a toda velocidad hacia un futuro lleno de tecnología educativa, la gran pregunta que nos queda flotando es esa. ¿Nos vamos a acordar de programarles también un corazón a nuestras máquinas de enseñar? ¿O nos enfocaremos solo en entrenar su cerebro? Una pregunta que, la verdad, define el futuro del aprendizaje mismo.